Yo sostengo un papel húmedo y aprieto el lápiz. La línea de radio chisporrotea y mis superiores quieren la patrulla fuera ya. Copio una referencia de mapa que admite 2 lecturas, la paso por la cadena y la hora sigue corriendo. Cuando vuelven, traen a uno muerto y varios heridos, algunos por nuestro propio tiro corto. Reviso mis notas con las manos frías, contando números que ya no pesan igual. Guardo el parte doblado y me quedo en silencio. 22 de junio de 1944, Normandía, Francia. Sector del Orne, en el perímetro sostenido por la 6ª División Aerotransportada y unidades de comandos británicos en torno a Le Plain y granjas dispersas entre setos. La situación operativa es defensiva y de desgaste. Se mantiene un saliente estrecho, con caminos hundidos, cercas vivas y campos que obligan a moverse por corredores previsibles. La línea se apoya en puestos adelantados, patrullas nocturnas y fuego de apoyo calculado al metro en mapas que ya han pasado por demasiadas manos. En Le Plain no hay un cuartel cerrado. Hay campos ocupados, una granja usada como referencia, zanjas adaptadas y un tráfico constante de mensajeros que van y vuelven con papeles doblados. La humedad se mete en los bolsillos, en la grasa de las armas y en los bordes del papel. Los hombres duermen por tramos, con botas puestas, y aprenden a reconocer el sonido de un proyectil por su distancia, no por su calibre. En esa red de rutina y amenaza, una figura casi invisible sostiene el funcionamiento diario. Un cabo de transmisiones de la tropa de señales de brigada, destinado cerca del puesto de mando avanzado, pasa horas entre cables, clemas, mapas y anotaciones con lápiz. Su trabajo no es combatir en primera línea, pero su trabajo decide qué llega a la primera línea y cómo llega. Revisa tendidos, ajusta conexiones, reemplaza tramos dañados, toma notas de referencias, confirma horarios de paso. En los diarios aparece como tarea técnica: reconocimiento de sistemas de cable enterrado alemán, mantenimiento de líneas, conexiones a centralitas y a un centro de cálculo de morteros. En el terreno, eso significa barro, manos frías y un zumbido bajo de tensión cuando se toca metal mojado. En esas fechas el mando insiste en patrullar, no por romanticismo. Patrullar sirve para saber si el enemigo cambia de costumbre, si abre una zanja nueva, si coloca una ametralladora en un seto distinto. También sirve para sostener la disciplina de la vigilancia cuando el frente se vuelve estático. Los diarios de guerra de los comandos en Le Plain registran órdenes de patrulla, reconocimientos y acciones contra puntos concretos cerca de Longuemare Farm y sus huertos. La noche anterior se habla de fuego que cae cerca. El día 22 de junio queda anotado con una frase seca: una patrulla regresa, un soldado muerto, varios heridos, y una precisión que pesa más que cualquier adjetivo. Parte de los heridos lo son por un lamentable tiro corto de la artillería propia. Esa combinación de patrulla y fuego amigo no nace de un solo fallo, suele nacer de una cadena. En esa cadena, una instrucción ambigua puede hacer más daño que un error de puntería aislado, porque desplaza a hombres hacia un lugar donde todos los cálculos dejan de coincidir. La instrucción llega como llegan tantas: un mensaje escrito con prisa desde un escalón superior, transmitido por líneas que a veces pasan por cable enterrado y a veces por radio con estática. En una mesa improvisada, bajo lona o en una habitación prestada, se redacta la orden con la urgencia de quien recibe presión desde arriba y quiere resultados antes del amanecer. Se pide una patrulla de combate. Se fija una franja horaria. Se menciona un área con referencias de mapa. Se indica un itinerario por una granja y un cruce. Se ordena que se cruce por líneas amigas a una hora aproximada y que se regrese por la misma ruta. El cabo de transmisiones recibe la tarea de pasar la información al circuito correcto. No decide la misión. No elige a los hombres, pero verifica que el texto sea legible, que el destinatario sea el correcto, que la centralita tenga la conexión. Que la referencia no se quede a medias por un corte de línea o una repetición mal hecha. En una campaña de movimiento rápido, muchas órdenes se daban oralmente. En el bocage normando, con unidades mezcladas y líneas estrechas, se insiste en dejar rastro escrito para evitar malentendidos. Ese rastro escrito puede ser, precisamente, el punto débil cuando se redacta con prisa. El problema no siempre es que falten números. A veces el problema es que sobran supuestos. Las referencias de mapa dependen de la hoja, del sistema de cuadrícula y del modo de abreviar.
Investigadores posteriores han mostrado lo fácil que es confundir cuadrículas o convertir mal referencias en Normandía. Según el sistema empleado y la hoja concreta, en el frente esa confusión no se presenta como un debate técnico. Se presenta como una duda breve en una mesa. ¿Es esta hoja o la otra? Se presenta como un gesto de lápiz sobre el mapa, un punto marcado demasiado cerca del seto equivocado. Se presenta como un silencio corto antes de firmar recibido. En Le Plan, los comandos llevan semanas ajustando su red de apoyo. Las señales conectan observatorios, centralitas y un centro de cálculo de morteros a través de líneas mantenidas día tras día. Cualquier patrulla nocturna que salga más allá de la línea tiene que existir también en ese mapa de fuegos. ¿Dónde estará? ¿Cuándo cruzará? ¿Cuándo volverá? ¿Qué sector no debe batirse a determinadas horas? La coordinación no es un lujo. En un frente así es una condición de supervivencia. El texto de la orden, sin embargo, llega con una ambigüedad pequeña y suficiente. No es una contradicción evidente. Es una imprecisión que permite dos interpretaciones razonables. La zona descrita puede entenderse como el cruce cerca de Longuemare o como el cruce en Longuemare, dependiendo de la hoja y del modo de leer los dígitos abreviados. El cabo de transmisiones, acostumbrado a mensajes recortados, intenta confirmar por la vía habitual. Busca al oficial de enlace, revisa si hay una nota anterior sobre paso por líneas para esa misma franja horaria. En esos días hay mensajes que advierten del cruce de grupos por líneas amigas y del uso de rutas concretas. La noche impone su propio límite. No siempre hay tiempo para llamar de vuelta y pedir que reescriban una orden. No siempre hay una voz clara al otro lado. A veces hay estática, a veces hay un operador nuevo, a veces hay un afirmativo dado para cerrar la comunicación. La patrulla se organiza con la rapidez rutinaria de quien ha repetido el procedimiento varias veces. Se revisan cargadores, se ajustan correas, se reparten granadas. Algunos hombres se ennegrecen la cara con grasa de camuflaje antes de salir, como se ve en una fotografía tomada en Le Plan durante patrullas más allá de las líneas de la brigada. No hay discursos, hay comprobaciones, hay una lista corta de equipo, hay una mirada al reloj, hay un mapa doblado que no se abre del todo para no reflejar luz. El jefe de patrulla repasa la orden en voz baja. Se menciona un huerto y una granja, se menciona un cruce, se menciona una hora de salida y una de regreso. En la práctica, el terreno obliga a avanzar por setos y zanjas. A pocos metros, una misma línea de árboles puede parecer otra. Los caminos se hunden entre taludes. Un giro equivocado no se nota al momento. Se nota 10 minutos después, cuando la brújula y el sonido del frente ya no encajan con el dibujo mental. La ambigüedad se vuelve física cuando el grupo cruza el punto de partida. La patrulla pasa por las líneas propias y entra en un espacio de nadie que, en Normandía, no es una franja abierta, sino un laberinto de pequeñas parcelas. El plan depende de alcanzar el seto correcto, el huerto correcto, el ángulo correcto desde el que observar o golpear. La patrulla avanza y, en un momento, se detiene. El jefe revisa el mapa con el pulgar tapando una parte. Se consulta una referencia. Se toma una decisión breve. Seguir un tramo más, buscar el cruce que debe estar ahí. En el puesto de señales, el cabo no ve esa decisión, ve el reloj. Escucha tráfico de radio intermitente. Atiende a un reporte de mantenimiento de línea. En el centro de cálculo de morteros se mantienen los datos de tiro con los sectores previstos. La artillería y los morteros trabajan con zonas que se abren y se cierran según horarios acordados. Cuando una patrulla está fuera, se intenta evitar fuegos propios sobre su ruta. Esa seguridad se apoya en que la patrulla esté donde se dijo que estaría. La patrulla, por la ambigüedad inicial, queda desplazada. No kilómetros, pero sí lo suficiente. En vez de quedar alineada con un punto de observación pensado, queda más cerca de una zona donde el enemigo mantiene puestos avanzados y donde, además, hay fuegos de hostigamiento previstos sobre setos y huertos cercanos. En un frente de bocage, esa diferencia corta puede colocar a los hombres dentro de un abanico de tiro. El primer contacto no es una gran batalla. Es una ráfaga corta, una respuesta. Un repliegue de unos metros. El ruido se multiplica porque rebota en taludes. La patrulla intenta identificar de dónde viene el fuego. Se busca un hueco en el seto. Se intenta no siluetearse. Se hacen señales con la mano.
casi pegadas al cuerpo. El enemigo en esos sectores no siempre dispara para matar a distancia. A veces dispara para fijar, para obligar a tumbarse, para forzar a que el grupo se quede quieto en un lugar donde se le puede batir con más precisión. En ese punto, el jefe de patrulla intenta informar. Un operador intenta enviar un mensaje corto, con coordenadas aproximadas y situación. La transmisión puede salir fragmentada. Un número puede perderse. Un 4 puede entenderse como 9 si la línea está débil. En el puesto de señales, el cabo sabe que esas cosas ocurren. También sabe que, cuando ocurren, el papel manda más que la intención. La cadena de coordinación se tensa. Hay fuego enemigo al frente. En retaguardia hay fuegos propios programados y armas listas para responder a cualquier indicio de infiltración. Los diarios de guerra en Le Plan muestran que se ordenan patrullas, se registran ataques nocturnos y se menciona fuego que cae en áreas próximas a granjas y líneas de tropas. En esa atmósfera, una patrulla fuera de su corredor previsto puede parecer otra cosa. Puede parecer un grupo enemigo moviéndose entre setos. Puede parecer un retorno por ruta equivocada. Puede parecer, simplemente, un ruido donde no debía haberlo. La artillería no dispara a ciegas en el sentido literal. Dispara sobre datos, dispara sobre puntos y franjas. Dispara sobre un mapa con límites. Si el límite está mal descrito, el fuego cae donde no debía. Ese es el peso real de una instrucción ambigua. No hace falta que el artillero sea negligente. Basta con que el circuito de información esté desplazado. En la noche del 22 de junio, el resultado aparece en la anotación del diario. La patrulla vuelve con un muerto y múltiples heridos. Una parte de los heridos lo son por tiro corto propio. La frase es mínima, sin excusas. No dice culpa de, no dice error de. Registra el hecho y con ello deja constancia de un tipo de daño que la guerra produce sin necesidad de superioridad enemiga. En el regreso, los hombres entran por las líneas con señales acordadas y contraseñas. Algunos llegan caminando, otros llegan apoyados. Hay sangre que se seca rápido en tela empapada. Hay vendas improvisadas con lo que hay. Hay un sanitario que revisa y anota, sin preguntas innecesarias. En Le Plan se sabe que el puesto de socorro no puede absorber una avalancha. Se trabaja con orden. Los efectos de un tiro corto no son solo físicos, son administrativos, porque obligan a justificar. Son logísticos, porque consumen material médico y evacuaciones. Son tácticos, porque reducen la capacidad de patrullar la noche siguiente. Son morales, porque obligan a convivir con la idea de que el peligro no viene siempre del mismo lado. El diario lo llama lamentable, una palabra que no dramatiza y al mismo tiempo reconoce la gravedad. Al amanecer, el puesto de mando se llena de pequeñas acciones de corrección. No hay grandes discursos, hay papeles, se piden informes breves, se revisa el trazado de la patrulla sobre el mapa. Se comparan referencias y se intenta reconstruir por qué el grupo estuvo donde estuvo. Se revisa el flujo de mensajes en la centralita. El cabo de transmisiones participa sin protagonismo. Aporta su registro, la hora aproximada de la llamada, la calidad de la línea, si hubo repetición de números. Un error administrativo rara vez queda como un error aislado. Se convierte en un conjunto de ajustes que quedan incorporados a la rutina. En los días siguientes, la presión no desaparece. El sector sigue activo. Se registran más patrullas, más shelling, más reconocimientos y acciones contra granjas y huertos cercanos a Longuemare. A principios de julio, el diario de número 6 Comando sigue anotando actividad en Le Plan, Longuemare Farm y alrededores con patrullas de reconocimiento y de combate y con la precisión típica de lugares y horarios. El trabajo de señales sigue mencionado como mantenimiento y conexión de observatorios y centralitas, porque sin eso no hay coordinación de morteros ni control de patrullas. El cabo de transmisiones, en ese contexto, empieza a introducir pequeñas prácticas de protección contra la ambigüedad. Pide que las referencias se repitan con claridad. Insiste en confirmar la hoja de mapa cuando la orden viene abreviada. Anota si la cuadrícula está expresada en un formato u otro. Lo hace sin autoridad para exigir, pero con experiencia para sugerir. Sabe que los sistemas de cuadrícula y las abreviaturas pueden generar confusión real y que más tarde, en archivos y guías, esas dificultades se explican como un problema técnico recurrente en el estudio de diarios de guerra. En 1944, ese conocimiento no se presenta como teoría.
Se presenta como una regla práctica. Si hay duda, se vuelve a preguntar antes de que salgan hombres al campo. La respuesta institucional a un tiro corto no suele ser pública ni espectacular. No hay ceremonias, hay procedimientos, se ajustan medidas de coordinación, se refuerzan avisos de "parties crossing our lines", con horas y rutas, como ya se hacía en mensajes que circulan entre unidades en el sector. Se recuerdan contraseñas, se delimitan mejor las zonas de fuego, se corrigen nombres de puntos, granja, cruce, huerto, línea de setos. Se pide que las patrullas lleven un itinerario más detallado y que informen con más frecuencia si se desvían. En el terreno, la memoria del suceso se guarda en detalles. Un oficial, al recibir una orden escrita, no se limita a asentir. La lee 2 veces. Un operador, al copiar una referencia, no se fía de su oído si hubo estática. Pide repetición. Un conductor, al dejar a un grupo en un punto de partida, señala con la mano el camino de vuelta y lo repite con palabras sencillas. Un sanitario prepara material de vendaje antes de que suene la primera ráfaga, porque sabe que una patrulla puede volver herida, aunque el enemigo no haya roto la línea. La patrulla del 22 de junio queda registrada por lo que costó. Es una línea en un diario. Es una cifra de muertos y heridos. Es una mención a un tiro corto propio. Detrás de esa línea hay una noche de desplazamientos cortos, de decisiones con mapa en la mano, de mensajes que se cortan, de un sistema que intenta funcionar en condiciones imperfectas. La ambigüedad no es una abstracción, es un número mal interpretado, es una hoja distinta, es una orden escrita con prisa. ¿Qué sí se ve? Transmitida por un circuito que ya opera al límite. En semanas posteriores, la zona seguirá siendo escenario de patrullas y acciones limitadas. La actividad de hostigamiento y reconocimiento continuará porque el frente lo exige. En los registros, el trabajo de señales seguirá apareciendo como mantenimiento de líneas, conexión de puestos y apoyo al cálculo de fuegos. Ese trabajo rara vez recibe atención fuera de las notas técnicas, pero es la capa que separa la coordinación de la confusión. La figura del cabo de transmisiones no aparece con nombre en los resúmenes habituales. Aparece, cuando aparece, como la unidad que mantiene líneas y centralitas. Su legado es silencioso y concreto. Cada corrección de una referencia, cada repetición pedida en la radio, cada anotación clara que evita que un punto del mapa se convierta en un lugar de fuego cruzado. Al final de la campaña, los grandes relatos hablarán de operaciones, avances y rupturas. En el borde del Orne, en junio de 1944, un episodio menor muestra otra realidad. Una instrucción ambigua puede poner a una patrulla en el lugar equivocado. El enemigo aprovecha el terreno y dispara. El propio sistema de apoyo, al seguir datos desplazados, puede añadir fuego donde no debía. El diario de número. 6 comando lo deja asentado sin adornos. Una patrulla vuelve con un muerto y heridos, y parte de esas heridas llegan por un tiro corto propio. El registro no busca culpables en una frase. Deja constancia de cómo un error administrativo, mínimo en el papel, se traduce en consecuencias humanas en el campo, en la noche, sobre barro y setos, a pocos metros de una granja cuyo nombre se repite una y otra vez en los mapas.